La doctora más controversial de todo Puerto Rico, con nosotros la doctora Sharon Vélez Maimí. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Saludos, muy bien, muy bien. Usted estaba asegurándome de que todos los médicos que usted me trajo aquí no se van a ir de Puerto Rico. No, ellos se quedan aquí. Pero usted sí se fue de Puerto Rico y volvió. Eso es correcto. Ok, y puedo hacer la pregunta de por qué volvió. No por qué se fue, porque se fue, me lo puedo imaginar. Más para dónde se fue, porque donde se fue facturan con las dos manos. Ok, la doctora Sharon Vélez Maimí, como saben, es endocrinóloga, pero además de eso es casi residente de nuestro espacio. La dieta empieza el lunes y yo le invité hoy para no hablar de controversia, vamos a hablar de un grupo de estudiantes que ganó, de estudiantes, realmente son médicos. No, médico, yo sé. residente. Pero pues todo el mundo le dice estudiante siempre por alguna razón. Llega un momento que se cansan de eso o es cool que les digan estudiante. Oh, Sí, bueno, sí. llega un momento, es como que, Sí, ya, o sea, ¿tú quieres una receta? Exacto. Ok. Tienen licencia para hacer recetas. Esa es la diferencia de estudiante a médicos residentes. Sí. Ellos tienen sus licencias. Sí, por eso yo necesitaba una muchacha ya como les digo. Ok, doctora, todos ellos fueron los que nos representaron a Puerto Rico en el Doctor's Dilemma. Eso es correcto. Ellos ganaron aquí en Puerto Rico en una competencia con otras residencias que hay de medicina interna y entonces nos fueron a representar en San Francisco. Y pregunta, doctora, ¿por qué usted regresó? Porque de verdad, o sea, yo sé que la medicina anti-aging en Estados Unidos se cobra con las dos manos, es súper lucrativa. Y además de que donde estabas, pues estoy seguro que te iba bien, así que... Pues básicamente yo, aunque estaba en Estados Unidos, cobraba con las dos manos, porque realmente iba a los hospitales, era hospitalista, trabajaba en los intensivos, manejaba cerca de 40 pacientes y mi tiempo libre tenía una estética donde hacía procedimientos, o sea, que me iba bien. Por lo tanto, siempre esa pasión por las hormonas y lo que hacen en el cuerpo, ¿verdad? Porque la hormona no es como un órgano. A suponer, los cardiólogos trabajan el corazón, los neumólogos trabajan los pulmones. Nosotros los endocrinólogos manejamos todo porque las hormonas son básicamente lo que da la vida. Pues, ¿qué pasa? Yo con esa inquietud de seguir educándome, porque siempre me ha gustado estudiar, regresé a Puerto Rico a hacer la especialidad de endocrinología en el Hospital Municipal de San Juan. Luego me vuelvo ahí, pero yo tenía aquí unos pacientes que me decían, doctora, nosotros estamos orando para que usted regrese. Por cosas de la vida, mi esposo le da un trabajo aquí en Puerto Rico y me dice, verdaderamente me quiero quedar. Y yo dije, bueno, me puse en oración y sentí de parte de Dios regresar a la isla. Verdaderamente mi familia vive toda en Estados Unidos, o sea, yo regresé solita y cuando me fui a Estados Unidos era porque mi familia, pues, obviamente vivía allá. Pero cuando regresé acá a Puerto Rico, verdaderamente me sentí en casa. El Hospital Municipal de San Juan fue de las primeras personas que me ofreció un contrato para yo trabajar. Sí, pero lo que puede, mala mía, pero lo que puede pagar el hospital de San Juan debe ser lo que usted se gana en un día. Nada, vamos a cambiar el tema. Ok, ok. Bueno, no, o sea, depende si trabaja en emergencia, etcétera, pero nada, ok. No voy a contestar. Pero es que yo sé, pues, que, o sea, lo que yo he visto de los pagos fuera, o sea, yo conozco un par de gente que viaja y trabajan y regresan y el número es gigante. A ellos los felicito. Gabriel Mojen con nosotros. Saludos, un placer. También con nosotros Gabriel Martínez, eres de Camuy. Gabriel, ¿dónde tú eres? De Fajardo. De Fajardo, Puerto Rico. Muchas gracias. Ok. Los dos dicen que se van a quedar en PR. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué les hace estar tan seguros de que no va a haber una oferta de esas que no puedan rechazar? Pues mira, sí, honestamente, de que la oferta va a estar, pues muy probable que esa oferta esté. Pero además de la estabilidad económica y de todas estas ganancias que quizás uno pueda adquirir, realmente nosotros tenemos un compromiso que va más allá, diría yo, que va más allá como, más allá del dinero, que es el compromiso que uno tiene con la tierra de uno. Y quizás suena algo utópico, ¿verdad? O algo muy bonito, pero la realidad es que al final del día es lo que nos mueve. Básicamente eso es lo que nos guía principalmente, poder tratar a la gente de mi vecindad, a la gente de mi pueblo, a la gente que me acuerda mucho a mis familiares. Para mí eso vale más que cualquier tipo de dinero. En adición a eso, la fuga de médicos que tenemos en Puerto Rico es increíble. Así que yo creo que nosotros haríamos
dejaríamos una huella más fuerte si nos quedamos aquí. ¿Y cuál especialidad vas a terminar haciendo? Yo me quisiera quedar como médico internista. Ok. Sería hacer la especialidad de internista y ahí me ¿Qué hace un internista para...? Básicamente, el internista, por ejemplo, cuando vas a un hospital y estás en una sala de emergencia, pues el emergenciólogo consulta medicina interna cuando hay un paciente que requiere quizás un nivel de cuidado un poco más elevado. Entonces nosotros como internistas vemos al paciente, lo evaluamos y somos los que hospitalizamos al paciente, ¿verdad? Valga la redundancia, en el hospital. Entonces durante la estadía del paciente en la institución, pues nosotros pasamos todos los días y hacemos los ajustes pertinentes, consultamos a las subespecialidades y manejamos a ese paciente desde el inicio hasta que lo podamos dar de alta. Y luego lo seguimos en nuestras clínicas. Ok. Lo mismo. Sí, bueno, pues a mí la razón de quedarme en Puerto Rico, pienso es que, obviamente haciendo eco a lo que dice el doctor Martínez, es básicamente la escasez, y no solamente la escasez de médicos, pero también que los médicos que se queden en el país estén comprometidos y tengan una educación que esté al calibre de lo que necesita. Y me explico. Claramente los pacientes son dinámicos y claramente van a estar cambiando uno a uno, pero se supone que los pacientes, los médicos que se queden sepan lidiar con las condiciones y le den un buen manejo de calidad a los pacientes. Y yo pienso que la educación que estamos recibiendo, tanto la residencia del Hospital Municipal como las otras que hay en todo Puerto Rico, están preparando buenos médicos, y esos buenos médicos de tal calibre, pues echarlos a perder yéndonos hacia otro país cuando podemos contribuir aquí, pues claramente yo pienso que en efecto quedarnos aquí pues ayudaría a la salud de Puerto Rico. ¿Tú eres puertorriqueño, Miguel? Sí, gracias por la pregunta. Hoy eres la segunda persona que me hace esa No, pregunta. te pregunto porque parece que hablas como español neutro. No es que pronuncie todas las letras. Oye, no nada malo en eso. Sí, sí. Yo me como todas las letras, así que me acabo de comer como 200 veces. Ok, doctora. ¿Y cómo usted identifica o cómo entran allí para saber qué son los que se quieren quedar y los que se van a ir? Porque Vamos a hablar un poquito de la historia antes de yo abundar en eso. Y cómo, qué los distingue a ellos como residentes, ¿verdad? Porque ahorita hubo esa pregunta de lo que es medicina, estudiante de medicina y lo que son los residentes. Pues mira, básicamente en el Hospital Municipal de San Juan, nosotros fuimos los pioneros en las residencias. En el 1950 se instituyó lo que es el recinto de ciencias médicas, pero ellos están 4 años en su formación de médico. ¿Qué pasa? Ellos están 2 años en los aulas y 2 años que tienen que rotar en hospitales. Pues, ¿qué pasa? El recinto de ciencias médicas tuvo que acudir al Hospital Municipal de San Juan y ahí hubo una afiliación entre el Hospital Municipal de San Juan con el recinto de ciencias médicas, y entonces ellos hacían su 3er y 4.º año en rotaciones en el hospital. o sea, que Eso Centro fue- Médico no existía cuando eso, por si acaso. Exactamente. Ahí eso fue gracias a doña Felisa Rincón de Otier. ¿Ok? Porque para quienes no somos médicos, obviamente el proceso para ser médico son dos diferentes hoy día, ¿verdad? Antes también había otra forma, pero porque hubo un tiempo que las residencias también eran también domésticas, sí, no eran ACME, pero esos son otros 20 pesos. Sí. Bueno, eso es básicamente lo que por ahí se le conoce como el criollo, y es un internado. No se le conoce, o sea, en el El internado criollo, sí, sí. Exactamente. Sí, pero era para personas que no iban a practicar fuera de Puerto Rico y eso tiene una explicación histórica, pero sí quisiera puntualizar que un médico que pasa en Puerto Rico por una residencia está básicamente acreditado en todos los Estados Unidos. O sea, básicamente que no es algo local, estos son estándares de calidad de Estados Unidos. Ellos Internacionalmente pasan los reconocidos. boards de Estados Unidos por el ACME, o sea, hay el que nos rige a nosotros y ellos se certifican. Ahora mismo son 3 exámenes. En un momento dado eran 4 exámenes, 3 escritos y 1 oral, y por lo de la situación de la pandemia, el COVID, pues se puso a un lado y son 3 exámenes escritos. Ok, para ser médico en Puerto Rico, de nuevo, está la rivalidad local, esas no pueden ser especialistas, son solo generalistas. Esa es la famosa, ¿verdad? Que yo vi, no voy a entrar en este tema, pero ¿verdad? La que yo vi, etcétera, todo ese revolú. Que esa es una ruta. Y la otra ruta, que es la que ellos asumieron, que es la ruta de ir entonces por pasar los steps, antes de eso el ISMLI, y entonces pasar los 1, 2, 3 steps, y entonces después de eso pasan entonces la universidad, terminan, hacen la residencia y hacen una especialidad posteriormente a eso. Ok, ellos cuando van a solicitar a la escuela de medicina, ellos tienen que pasar el MCAT. Entran a escuela de medicina y en escuela de medicina ahí empiezan a tomar los USMLE.
¿ok? Toman 2 partes, muchas veces en su cuarto año solamente tienen 2 partes y empiezan a solicitar lo que son las residencias y nosotros le damos en la residencia la oportunidad de pasar la tercera parte antes de ellos ascender a su segundo año de residencia. Bajo las residencias que están en el Hospital Municipal de San Juan, pues tenemos la medicina interna, donde ellos, ¿verdad?, pertenecen, pero tenemos la especialidad de ginecología, tenemos pediatría y tenemos el año transicional, que el año transicional son básicamente esos médicos que van para cirugía, van para urología, a dermatología, a radiología, que tienen que hacer un año en un hospital antes de entrar a su especialidad. Eso es el año transicional. ¿Ok? Pero sí, estos son médicos certificados Ok, con so licencia. vamos a hacerlo de nuevo. Con 4 años de bachillerato, después del bachillerato de 4 años, tienes que coger el MCAT. Correcto. Coges el MCAT y entonces entra a la entras a la medicina. Si no entras a la Escuela de Medicina de Puerto Rico, pues obviamente unas acreditadas internacionales o Estados Unidos, obviamente. Las que no están acreditadas, pues entonces ahí es que tienes que ir por la revalida criolla. Ok, so si pasas el MCAT, entras a la Universidad de Puerto Rico, Estados Unidos, acreditada en México o en cualquier otra jurisdicción, entonces pasarías a el USMLE, que son los famosos STEPS. Correcto. Exactamente. Cuando termines entonces ese proceso, el cuarto año sería la residencia. El cuarto año sería literalmente el último año de escuela de medicina y en entonces entra ese residencia. cuarto año estás solicitando la residencia, que es obviamente el programa de O especialidad. sea que ustedes llevan 8 años estudiando, más entonces ahora son médicos ya Sí, en correcto. residencia. Sí. So, este sería su 9º año. Este sería, exacto, pasamos 4 años de bachillerato, 4 de escuela de medicina y la especialidad que estamos haciendo ahora como médicos, que son 3 años específicamente de medicina interna. Ok. Si quieren Y- una super especialidad, son otros años más. Dependiendo, exacto. Ok, so estamos hablando que ustedes entonces llevan ya, ellos son los de primer año. Ellos Sí, son los de o sea, primer año. O sea que este es su 9º año. Mira, en mi caso particularmente, yo empecé en la Universidad de Puerto Rico en Humacao en el 2010. En ese momento yo no fui el mejor estudiante, no entré directamente a Escuela de Medicina, hice una maestría y en el 2017 es que entro a Escuela de Medicina en Dominicana. Y nada, me gradué en el 22 y aquí estamos. So, en mi caso yo llevo 16 años literalmente pues... No, y él dando. hice un año transicional Sí, yo sí. antes de entrar a la medicina Sí, interna. O sea, que incluso yo lleva- hice también un año del internado criollo. Yo hice un año del internado, hice un año transicional y finalmente entré a la residencia de medicina interna. Así que se puede. Son Camino largo, pero se puede. O sea que querer es poder. da un break. O sea que para neurocirugía, cuando termines allí, vas a tener 62 años y vas a hacer seguro social. AARP presenta. Mentira, estoy molestando. ¿No? Ok. Yo sé que hay muchas otras preguntas que podemos hacer, pero ¿cuál es el reto principal para estudiar medicina actualmente? O sea, usted me dice, mira, Jay, este es el reto. ¿Es el costo? ¿Es el proceso? ¿Es demasiado lento? Pues son muchos factores realmente, como lo menciona, el costo es uno, ¿verdad? Uno de los retos principales que nosotros tenemos. Además de eso son los sacrificios que uno hace, porque el sacrificio no solamente es económico, sino también con la familia, porque uno pasa tanto tiempo estudiando, tanto tiempo, ya sea en el hospital como, ¿verdad?, en la misma escuela de medicina, que estos retos básicamente se van acumulando día a día. En adición a eso, pues uno tiene los retos de los pacientes, porque cada paciente, como el doctor Monge menciona, son tan dinámicos. So, quizás lo que te estudiaste en la teoría, cuando lo vienes a ver en un paciente, pues es completamente distinto. So, básicamente ese brainstorming, ¿verdad?, o ese análisis extra que tienes que hacer, se añade a todos los retos que ya de por sí tenemos, en adición al tiempo. Correcto. ¿Han tenido un paciente que ha muerto? Sí. ¿Cómo se brega con esa experiencia? Yo pienso que al principio es un poco, es fuerte porque al final del día sí son pacientes y tú te pones en los zapatos de esa persona que pudiese ser tu familiar. Y no queremos normalizar porque cada paciente es importante y no porque hayan fallecido lo vamos a pasar desapercibido, pero cada cual duele de alguna manera u otra, uno se lo lleva al corazón y son experiencias que te ayudan a enriquecer como médico y te ayudan a obviamente tratar cada paciente como lo que son. Paciente que viene a buscar su ayuda y uno tiene que brindarle esa atención amena. Así que si cada una, pues al final del día, pues duele. ¿Han ido a un avión y han dicho, hay un médico en el avión? Todavía no. A mí no me pasa bien. Sí me pasó. Sí me pasó. Básicamente... Ya sabemos que no va a pasar, si van en Spirit no les va a pasar. Pues es porque se fue de aquí, ¿verdad? Por si acaso, no porque no van médicos en Spirit. Yo no me paré. No, de verdad. No, pero escúchame, hicieron la llamada tantas y tantas veces que cuando... No, es que yo había tenido una situación con el
steward, La azafata. Ajá. el azafato, tuvo una situación, sí, tuvo una situación, Zapato. y yo digo, ya, la cogió conmigo. El asistente de vuelo. Exactamente. Entonces, cuando siguen llamando y llamando, pues yo hago así y la de al lado mío hace así. Y entonces él le pregunta, ¿qué tú eres? Y ella, enfermera. Y me pregunté, ¿qué tú eres? Y yo, médico. Viró los ojos y me dijo, bueno, pues usted está más cualificada. O sea, fue una situación, ya él la tenía como que conmigo. Y realmente después que Pero doctora, perdón, usted es una persona adorable. ¿Cómo sale? ¿Cómo es posible que un flight attendant detenga cosas a Sharon Bayless Miami? ¿Hay algo de usted que no sabía? Bueno, no, lo que pasa es que yo Ahora, estoy confesiones. con el celular tratando lo de apagar, o sea, yo no soy muy tecnológica, ellos lo saben, ellos a cada rato me tienen que estar ayudando con los celulares y él como que, hurry up. Entonces pues yo digo, pero dame un break, déjame. Fue una estupidez, pero yo creo que él no tenía mal día, yo lo cogí relax. Pero después que atendí al paciente, ¿Y no le pidió una receta después? Después de una receta. No. no, gracias a Dios. Después que atendí al aburrido. paciente, era un paciente que eran convulsiones de nuevo, o sea, eran nuevas. Tuve que bajarme, gracias a él no tenía un vuelo de escala. Tuve que bajarme con él hasta que lo entregué a IMS, a emergencia médica, tuve que llenar papeles, o sea, y realmente hay veces uno lo piensa por toda la situación, porque la ley que se supone que nosotros nos cubra por hacer un buen trabajo, no muchas veces nos cubre. Y hay veces, por eso, pues uno tiene, ¿verdad? No Sí, se atreve, resistencia. realmente no me atrevía. Sí, hay resistencia también, además de todo lo que implica, sí, las demandas legales, el proceso. Yo, en un último vuelo que yo estuve, pasó un evento como ese, ella necesitaba, era un paciente, había alguien comiendo camarones. Oh my God. Y yo, exacto, yo como que, ¿en serio tú traes camarones a un vuelo? Que fumas crack. Perdón, pero es como que, ¿sabes? No hagas eso porque va a haber un alérgico, eso no falla, o sea. Y se dio pues, usted. Ella estaba al lado mío. Oh my God. Y yo no tengo nada de médico. Yo soy abogado y empecé a cogerle las notas para hacerle la notaría de testamento, de que cuál es tu último deseo, cuál es tu última voluntad. En serio, te voy a decir que eso es lo que yo pensaba. Decía, bueno, porque a quién le va a dejar algo, porque nada, en fin, apareció un muchacho que trabajaba en una farmacia, era doctor en farmacia. Ok. Y entonces le dieron un EpiPen. El problema es que después del primer EpiPen, no, o sea, no, y yo, si era con un EpiPen, no, Sí, es que eso se murió porque es que seguía cerrando. Entonces, y ahí buscaron y había un paciente, otra persona que tenía otra. Y ahí el segundo, pues, no, o sea, nos desviaron el vuelo gracias a la señora. No nos pagaron nos pagaron. No, porque, o sea, cuando es culpa de la aerolínea, pues ellos te pagan y costean todo si el avión tiene algún defecto. Pero cuando fue culpa de un pasajero, Wow. pues no tenemos que nosotros pagar el hotel y etcétera, etcétera. No, el cambio de vuelo no, pero el hotel sí. Se perdimos la conexión. Así que la moraleja, no lleve camarones o crustáceos, por favor, al vuelo. no, ¿Sabes? Carnegie era así. Carnegie en una ocasión fue a nuestro programa yo estaba en Telemundo, y de meramente olerlo tuvo que salir. Ah, sí, es verdad. Y como, anda, ¿verdad? Usted. Sí. Ella fue mi jefa en un momento dado. Sí. Por ese caso, porque era la alcaldesa de San Juan y el municipal obviamente pertenece al municipio. Ok. Doctora, me interesa preguntarle a sus otros, perdón, no voy a decir estudiantes, médicos residentes, algunas cosas. ¿Podemos hacer esa transición? Claro. Ok. Doctor Iván Figueroa. Servidor. Es de Sidra, así que es fanático evidentemente del béisbol AA. Y me hizo recordar todas las veces que le han ganado a San Lorenzo. Muchas gracias. También tenemos a Gabriel Colón, que es de San Juan. Usted es el jefe. Sí, yo soy el jefe. Ok. O sea que antes de ir donde Sharon, tienen que ir donde ti a preguntarle qué es lo que tienen que hacer. Y deberían. Okay, voy a presentarle ahora a Ángel. Ángel Dávila, que es de Vega Baja. Familia Bad Bunny. Ángel. Doctor, saludos. Gracias por estar acá. Acepta. Ok. La pregunta es, ¿te ha pasado alguna vez que te han regañado en la residencia?
Cuéntame esos regaños, porque uno escucha los regaños en The Pitt y todas las series estas de ER y todas esas películas y todas esas series. Háblame de los regaños que dan los jefes en residencia. La residencia es algo bien interesante porque aunque tú eres médico ya tú eres ya un doctor graduado con todos tus credenciales, pues es una parte que como quiera tú estás entrenando en hacer el próximo paso, que es lo que es la especialidad. Y pues eso amerita tú tienes que elevar tus estándares, tienes que hacer una transición y entender que ya no eres un médico general, que ahora vas a ser un especialista, que eso lleva más responsabilidades. Así que, aunque es un médico, tienes que entender que ya la parte de médico sí la tienes, pero vuelves a ser estudiante. Así que tienes que estudiar para la especialidad. No es que vas a estar en libros todo el tiempo, pero un entrenamiento que amerita es leer y practicar. Ok, te llega un paciente que resulta que tiene algo mucho más serio de lo que tú estás entrenado ya. ¿Cómo lo bregas? ¿Qué haces en ese momento? Pues en lo que es la residencia tú tienes niveles por eso es que son 3 años. Tú tienes tus niveles. Tú empiezas con residente de primer año, residente de segundo año y residente de tercer año. Entonces están lo que son los attending, que los attending son los que ya terminaron una especialidad y son los que dirigen a los residentes. Pues tú eres de primer año y tú eres el encargado de hacer ese primer encuentro y hacer la evaluación de ese paciente y tratar de llegar a una conclusión de qué es lo que tiene tu paciente. Así que existen lo que es el famoso R1, R2, R3, que son los residentes de primer año, segundo año y tercer año. Pues si tú tienes una idea de lo que tiene tu paciente, pero todavía no te convences, pues pasa a lo que es tu residente de segundo año, le vas con tu idea, mira, examiné a este paciente, le hice estas preguntas, me contestó esto, vi que tiene esto en el examen físico, vi que tiene esto en los laboratorios, yo pienso que tiene esto, pero no llego muy bien a lo que tengo que hacer. Entonces, el residente de segundo año, junto a ti, arman un plan y se lo presentan a lo que es el attending. El attending, pues, es el que el paciente está finalmente a nombre de lo que es el attending. Y el attending, junto a los residentes, él le dice, sí, estoy de acuerdo con lo que es tu evaluación y tu plan de manejo, podemos continuar. O hay otras cosas que te van a decir, mira, en ese caso debiste haber hecho esto o otro. Doctor Figueroa, una pregunta. Cuéntame uno de esos regaños. Cuéntame una de esas experiencias donde tú pensabas que era A y era B. Pues mira, Me parece que pasó una bien seria porque todo el mundo se rió. No. Sí, que todo, tú pasaste una difícil. Primer día de residencia. Cuéntame la tuya entonces. Nada, entrando el morning tempranito, 7:30 de la mañana, la doctora Vélez está allí. Yo tenía una pantalla pequeñita y se me olvidó quitármela. Políticas del hospital, el profesionalismo, ¿verdad? Y me ve la doctora Vélez desde el otro lado. Me dice, ya tú no estás en el parque, ya tú no estás en ningún otro lado, eso es médico aquí. Y la vestimenta y el profesional que le habló a Flying Attendant y por eso Flying Attendant le dijo, no puedes decir nada. Que yo sé que es la jefa. No, mira, yo puedo porque a mi todavía no me ha regañado. Ok. O sea, y una preguntita. Te veo un tatuaje, imagino que te mandan a no va a dar para que te hagan estoy chavando. Se quedó serio. Esto está genial. Ok. Wow. Pregunta. Doctor Figueroa, por si acaso, en el caso suyo, ¿qué pasa si de repente en este caso, el doctor Colón, Gabriel Colón, resulta que dice, no, tú no das el grado, tienes que darte un año más o algo por el estilo? ¿Cómo funciona ese proceso? No digo que tú no des el grado, estoy diciendo que de Sidra, equipo de Sidra, no del grado. No, digo, primero que todo, ¿verdad? Mis condolencias a los samaritanos de San Lorenzo. No han vuelto a ver la luz en la AA. No, en cuanto a cómo funciona la residencia, es bastante organizado y hay una organización que se llama el ACGME que establece unos parámetros porque no todo puede ser subjetivo. Dentro de todo subjetivo, valga la redundancia, que puede ser la salud y el entrenamiento para la misma en una persona, pues este entrenamiento te radica unos estándares por los cuales uno debe cumplir. Y para eso es que surge esta jerarquía que hay de los attending, que son quienes supervisan, como la doctora Sharon Vélez, el subjefe, que sería entonces el doctor Gabriel Colón, que es el que vela por nosotros a diario en el hospital, pero básicamente ellos se rigen de ciertos estándares, tanto académicos como de comportamiento, para entonces juzgar nuestra ejecutoria y ahí entonces saber si damos o no el grado. Eso también va acorde con unos exámenes prácticos
que se nos da en cuanto a lo que señaló mi compañero Dávila, esas cuestiones de la imagen, de pantalla, tatuaje y eso, ¿verdad? Ya vimos una sociedad que quizás es un poco más liberal, pero hemos visto que el puertorriqueño que se va a atender con nosotros, que es el grosor, esos de 40, 50, 60, 70 años, muchas veces te juzgan por la imagen. Y si tú tienes una pantalla, un tatuaje, puede ser que ese sea el precepto para que él no te siga el tratamiento que tú le propones. O que en esa parte cuidarnos por ahora, especialmente en ese tipo de Bueno, población. asumo yo también que como el paciente es lo principal. O sea, pues la idea es proteger al paciente. Y eso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, como que para que el paciente sepa la seriedad de este asunto, me estuvo raro, güey, que todos sean varones. ¿Eso es normal? No, Doctor Colón. porque realmente la residencia se compone, los varones son la minoría realmente, y es por leve. Yo diría como un 55% son féminas y realmente el 45% son varones. Y es algo que se está viendo dentro de la especialidad y ya se está viendo reflejado tanto a los campos de cirugía. Y Que ya realmente no todos son varones, sino que las mujeres están básicamente entrando más a las posiciones. Y una pregunta, obviamente la doctora Veré, voy con ella también ya mismo, pero pregunta, ¿has notado la diferencia según pasen los años, Figueroa? O sea, según te pones más viejo, vas echando, o sea, ¿me entiendes? Como que pues, tú eres, ¿sabes? Eres una persona joven, presumo yo que parte de lo que ocurre cuando te ven originalmente es como que no necesariamente los pacientes te cogen muy en serio hasta que ven, ¿verdad? Que si eres el médico. Sí, eso lo noté especialmente empezando en la carrera, ya como estudiante versus ahora ya en segundo año para tercero de residencia, uno ve la percepción de las personas. Pienso que donde más fuerte es esa percepción y más difícil de vencerla es en tu casa. Todavía mi papá y mi mamá me ven como el hijo, no tanto como el doctor Figueroa, y es una brecha que se ha vencido naturalmente según ellos ven que yo he progresado y la manera en que he actuado. Pero sí, definitivamente algo que con el tiempo y con la madurez, es verdad, que uno le dedique y le imponga, pues surge naturalmente. Entonces ya esa faceta de percepción ante los demás. Colón, tu experiencia con otros compañeros como el jefe de la residencia. Como otros jefes de residentes también, o en mis compañeros. Bueno, Como la diferencia entre ser él o Es una transición. subordinado. Es un brinco que también uno ve de estar dentro del meollo a ser el que supervisa el meollo. Y diciendo esto, como que uno se ve dentro de la experiencia de los 3 años que está en residencia, de las vivencias de residente primer año, las vivencias de residente segundo año, las vivencias de residente tercer año, que por eso uno con la experiencia que tuvo en esas 3 facetas y como ellos bien mencionan que hay una jerarquía y cada nivel tiene su nivel de responsabilidad y lo que se espera dentro de cada uno. Y uno haber pasado por esos 3 años y brindarle la experiencia de que ya ese perro me mordió una vez, que yo te estoy diciendo esto no por las pocas canas que yo tengo, sino porque realmente ya yo pasé por eso y yo no quiero que ustedes pasen por los mismos errores que a lo mejor yo tuve esa vivencia en hacerle. Y es también mi responsabilidad que claro. Pero perdóname, tengo que hacer esto porque es que yo soy un tipo controversial, así que tengo que traer a buscar la controversia. En todas las series que uno ve de esto, en todas, parece que los maltratan. O sea, parece que es como que hay maltrato incluso a los residentes. O sea, que el médico jefe, el attending, no estoy diciendo que tú seas así, ¿verdad? Hay gente que es muy dulce y muy, muy chula. Pero o sea, es cierto eso, que como que esos regaños son bien heavy. Esos tiempos realmente están cambiando. Y también se ha visto también dentro de estudios clínicos y dentro de estudios psicológicos que el maltrato constante, verbal, de humillación, eso no funciona en un ámbito profesional. Olvídate de una residencia, en un ámbito profesional, porque, y lo he visto también con colegas amigos médicos y en el momento en que uno empieza entrenándose, de que cuando ya son tantos los regaños que uno recibe, que realmente ya uno se vuelve inmune a regaño y ya le deja de importar. Y uno también quiere llegar al punto de que estamos en otra época y uno también tiene que estar en una silla como líder de tratar de entender el pensamiento dentro del residente o la persona que uno está supervisando para entonces las cosas que hay que corregir, pues no es simplemente el regaño, es que uno también hable con esa persona para asegurarse de que entienda en qué puntos se fallaron, en qué puntos se puede mejorar y poder hacer un análisis
de que realmente uno puede hacer para uno ser un mejor médico. No simplemente regañarlo y sin decirle de qué tú hiciste mal y cómo se puede mejorar. Porque eso es lo que realmente nosotros también como profesión médica pecamos, de que es fácil decir el diagnóstico, pero cómo tú tratas o cómo tú mejoras el cuadro del diagnóstico, en este caso puede ser alguna falla que tiene un residente, pues no es simplemente identificar la falla, es identificar cómo tú puedes mejorar o la conducta de ese residente o la metodología en que está pensando, porque estos 3 años no son simplemente para uno memorizarse un libro, son tratar de uno modular las conductas y las disciplinas para uno tener la experiencia dentro de un ambiente controlado de asegurarme de que cuando yo termine estos 3 años, yo hacer las cosas bien para evitarme las complicaciones de los pacientes, para evitarme los malos ratos. Ahí, como si se evitarme también las demandas que vienen por esos mal manejos que uno hace. Y ahí esas cosas uno tiene que ser lo más benigno posible porque uno está hablando de vidas de pacientes. Y yo no voy a estar regañando, humillando a una persona cuando yo realmente lo que quiero es que esa persona se vea motivada y siempre se siente enamorada con su profesión de practicar medicina. Una pregunta, ¿te ha pasado? Y no sé, esto es una pregunta que yo me haría también, porque hay una controversia, por ejemplo, si la fibromialgia es una condición o no. ¿Cómo bregan eso? ¿Cómo bregan con el tema? Porque hay polémicas dentro de la medicina de cosas, por ejemplo, y ¿verdad? No lo digo por la doctora, pero también hay una controversia de si debemos recetar o no cosas que no están aprobadas por la FDA, lo que sea los off-labels. O sea, todo este tipo ¿cómo se abrega ese tema en el tema educativo? Porque a la larga es una institución educativa, aunque son médicos ya. Dicho eso, nosotros también dentro de las clínicas porque mucha parte de la fibromialgia siempre se lo dan o al internista o a su médico primario, y también están llegando muchos casos a los reumatólogos. Nosotros en el hospital también tenemos una clínica de reumatología los lunes a las 9 de la mañana, que ahí hemos visto muchos pacientes que el médico primario o el subespecialista no quiere explicarle al paciente realmente de que esto no es una manifestación única, sino que esto se puede manifestar de diferentes maneras y uno tiene que tratar esta condición según las manifestaciones. Y no podemos minimizar, y mucho menos en la etapa donde nosotros estamos de aprendizaje, los síntomas o las condiciones del paciente. Porque la fibromialgia es una condición y uno tiene que tratarlo como lo es. Y no es tratándolo como pasa de que tengo un dolor y opioides es lo que va por ahí para abajo. No, uno tiene que ver, practicar una medicina comprensiva y ver qué es lo que está ocasionando y los métodos que uno tiene para tratar este tipo de... En el caso de ustedes que son internistas, uno esperaría que esa sea la respuesta, o sea, porque las condiciones psicosomáticas son reales. Son psicosomáticas, pero son reales. O sea, pues, la mente es así de poderosa. Sí. En cuanto a la medicina no tradicional, ¿verdad? Que vemos que está mucho de moda, los péptidos, etcétera. Es algo que existe, que es real, que la gente lo está usando y está buscando consejos médicos. Nosotros nos tenemos que regir por todo lo que es basado en evidencia y esté en guías como parte de nuestro entrenamiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que también ser responsables y conscientes de lo que está por ahí en la calle o de lo que está nuevo en la avenida por salir. Debemos educarlos en ello, porque es algo que los pacientes a veces tú no le vas a vender la idea completa de que no se salgan de las guías, aparte que las mismas guías te dicen con toda la evidencia que hay, esto no sustituye el juicio clínico. Entonces, si nosotros conocemos más lo que la gente use por ahí y lo integramos a nuestra práctica tradicional, pues nos hace mejores médicos y al final del día esto es patient center, nosotros lo que queremos es mejor salud para los pacientes. Un ejemplo bastante rápido, lo importante de conocerte un té, el té de Santa Juanita que lo beben en unos campos de Puerto Rico o el St. John's Wort. Si una paciente quiere tomarse unos OCD para no quedar embarazada, se toma ese té, queda embarazada y tú preguntas, ¿pero en qué falló? Porque ese té lo que hace es que altera los niveles de ese medicamento en el cuerpo. Si ella hubiese tenido quizás un médico que supiera de tesis o de herbología, no le pasaba eso. Y así sucesivamente con los péptidos, reemplazo hormonal y todo lo que es medicina no tradicional que siempre nos ha acompañado o todavía no está por probar, si quizás viene y se prueba, pues nosotros no debemos estar ignorantes ni ser muy cerrados en cuanto a eso. Pues me hiciste hacerte otra pregunta entonces. Bueno, hacerles otra pregunta entonces. Y es perciben, o sea, porque a veces uno escucha unas cosas, mucha gente no está dispuesta a pagar por un tratamiento médico, pero sí por algo cosmético. ¿Cómo toman eso? Cuando a usted les ha pasado, no sé si a alguno le pasa así. ¿Y qué tal? Sí. Quiero añadir un pequeño detalle que, pues,
es importante tener la capacidad de entender lo que está por evidence-based y lo que está por guía, versus lo que se está estudiando. Cuando tú te desarrollas esa capacidad, pues puedes entender un poquito más lo que es la mentalidad de esta persona que quiere buscar otras opciones. Y pues a lo mejor estas terapias nuevas que están saliendo, pues todavía no están estudiadas, no se han visto en estudios clínicos los resultados. ¿Cómo nosotros hacemos approach a estas personas que dicen, mira, yo no quiero acudir a esta terapia porque yo leí en Facebook o porque yo leí a mi vecino que le dijeron que esto le funcionaba y yo vi que le va muy bien? Pues que eso nos pasa a diario. Nosotros diariamente nos dicen, yo no quiero ese medicamento porque a mi vecino le dieron esto y eso es lo que le funciona. Pues uno, entender lo que es el pensamiento de la persona, tratar de ir a cuál es realmente la duda y qué es lo que la preocupación de ese paciente, porque quiere no utilizar ese medicamento, en vez de juzgar y decirle, no, tú te tomas esto porque yo lo di punto. Pues yo creo que eso es lo que realmente llega a un mejor resultado, porque al final del día los pacientes son los que están sintiendo lo que su cuerpo le está diciendo, y ellos son los que van a pagar las cosas, ellos son los que van a buscar el resultado. Ponerte tú en esos zapatos de ellos y tratar de explicarle en arroyo de habichuela lo más simple posible, yo creo que eso es lo mejor, lo que nos da más resultados al momento de esos momentos controversiales de si te vas a usar un té de los que dio el doctor Figueroa o si vas a utilizar los medicamentos que están por la guía. Es ir a ese punto donde tú ves que ese paciente tiene un poco de dificultad en entender una cosa y la otra y explicarle de la forma más sencilla posible, tratar de ver en dónde tiene su conocimiento y tratar de entrar en ese conocimiento y llevarlo Voy a aprovechar que es de Sidra. Figueroa, ¿usted sabe lo que es un bejuco de puerco? ¿Un bejuco de puerco? Sí. Creo que sí. Es que cuando hay una lesión de un atleta, por ejemplo, algo por el estilo, mi abuelo decía, ponte un bejuco de puerco y te vas a sanar, que es como una hierba. Uh-huh. Bueno, en Sidra nos decían, no tocando pequeño, cuando me cortara que el perro me lamía la herida, untarte vinagre, todas esas cosas. ¿Y funciona? Bueno, realmente ahí me funcionaba. Yo no tengo una úlcera porque el perro... No. Lo responsable mío es que lo que funciona es agua y jabón y que te evaluemos médicamente, te hagamos los estudios pertinentes. Pero es que estamos bregando con la población, no estamos hablando... Esto no es una conversación ni una lucha de ego entre profesionales. No, se supone que le digas esto, sino ver la persona que tenemos ahí, cuáles son sus creencias y actuar y en ellas y venderle la idea acorde de lo que nos entrenamos. Quería aprovechar la parte que nos preguntaste de lo de qué decimos a esas personas que prefieren gastar en los cosméticos que hasta incluso su salud. Pues mira, para nada juzgarlos, porque la salud no es solamente cómo te sientas, sino cómo te veas también. Sí. Y yo quería aprovechar y hacerte una pregunta y se puede. Seguro. Yo me puse pelo, LP1, ¿qué más? No, y el Botox está bien puesto también. No me lo he puesto. La doctora me ha dicho que me lo ponga. No. La doctora me ha dicho que me lo ponga. No me lo he puesto. Pero en cuanto yo sienta que me hace falta, me lo voy a poner, pero por donde sea. Hasta... No, ahí no. Pero full. Feliz de la vida. A lo que iba ayer era que, perdóname, ¿has visitado en algún momento algún hospital público aquí en Puerto Rico? He ido. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Yo no puedo quejarme. Mis experiencias no han sido, o sea, yo no he tenido las experiencias terribles que mucha gente ha tenido. Obviamente, desde que soy Jay Fonseca, mucha gente dice, porque seguro tú eres Jay Fonseca. Yo viví la diferencia en la época donde no había plan médico. Probablemente, ¿cuántos años tienes? 33. Ok. Pues probablemente tú viviste la época donde todo el mundo tenía plan médico. Pero yo viví el tiempo, yo me acuerdo del tiempo donde estaba la reforma de Rosselló, donde la gente no tenía plan. Entonces mami no tenía plan médico, papi sí. Uh-huh. O sea, la diferencia era dramática cuando iba con mami al hospital versus cuando iba con papi. Entonces, el trato era dramáticamente diferente. Entiendo el por qué tienen esta fama de matadero algunos hospitales en Puerto Rico. Sin embargo, curiosamente, probablemente hoy día es al revés. Pero nada, eso es una conversación bien difícil de tú tener porque mucha gente, una vez le pone el sello a un hospital, pues la gente piensa que es lo que llaman, le dicen, ¿verdad?, el matadero. Sin embargo, por el contrario, mi experiencia ha sido que probablemente la medicina
porque se atreven a asumir unos riesgos también. Son precisamente los hospitales que antes quizás tenían esa X, hoy día son probablemente los que mejor servicio te puedan dar. Mi experiencia ha sido lo contrario. Esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? Qué bueno. Y encantado a nosotros, si algún día deseas atenderte con nosotros ahí en las clínicas de medicina interna, de tener... No, contigo no, con otro puede ser, pero nada, pero de nuevo mi experiencia no ha sido desfavorable, al revés. Dicho eso, sí debo decirte que estoy convencido de que si no tenemos un sistema médico basado en la prevención, o sea, no hay forma de que el sistema funcione. No hay sistema médico, salud universal o planes médicos, no hay forma. O sea, no hay los recursos, o sea, punto. Va a llegar un momento en que, y especialmente con la población envejeciente que tenemos, va a haber tanta necesidad médica que honestamente no sé. ¿Ustedes también plantean quedarse acá? Sí. Ha habido acercamiento y esto. Yo he tratado, de hecho, a una compañera de CrossFit. Yo le invité le dije como que para hacer un acercamiento, porque estaba empezando a estudiar medicina, como para ver la cantidad de ofertas que le llegaban, como que acompañarla, hacer un acompañamiento. Quería que fuera con ella y con un varón, pero yo creo que ella lo tomó por otro lado. Y decidí pues no hacerlo. Así que, no, por si acaso, no tenía ese tipo de interés. Pero con el varón quizás sí. Mentira. Por chiste, después se rieron, pero no lo vieron, no lo vieron. Ok, pero en las ofertas, los acercamientos, ¿cuáles son ese tipo de acercamientos? Me gustaría que nos contaran de esa experiencia, porque también creo que es importante que sepan, o sea, no es como que no hay acercamientos para llevárselos, especialmente ahora con la necesidad que hay en Estados Unidos, con los desiertos médicos que hay un montón de desiertos. O sea, hay un montón de zonas que no hay médicos. Y obviamente estamos hablando de estados que son enormes, así que hacen falta médicos en localidades cercanas. Por lo menos, exacto. Yo que ya estoy en la etapa de que ya realmente yo tengo mi licencia de Eating Boards para practicar medicina interna, que sí, hay veces que esta compañía me refiero a grupos médicos en Estados Unidos que vienen precisamente a programas de residencia a reclutar a residentes de nosotros que en el momento que tú te gradúas y tengas el diploma, te doy un bono de firma para que vengas conmigo y te ayuda a costear la mudanza y todo para que vengas a practicar en mi estado. Eso es una de las estrategias que utilizan. Lo otro es, como bien decía, que son los famosos locums, que básicamente te contratan y te dicen, en tal estado, a suponer en Nebraska, hace falta internista. Así que yo quiero ver si tú me puedes dar ciertos meses al mes, vas a Nebraska y entonces vuelves para atrás. Y hay locums que hasta incluso se puede ir un internacional, porque, por ejemplo, hay americanos que cuando están viajando a Japón, a Australia o a diferentes partes del mundo, ellos solamente quieren un médico que sea entrenado y licenciado en Estados Unidos que los atienda. Y te dan la oportunidad de uno ir a lugares alrededor del mundo y practicar la medicina. Eso va acompañado versus aquí que realmente es un reclutamiento, podría decir tímido, porque tú no ves ningún sistema hospitalario yendo a los programas de residencia a tratar de reclutar residentes. Muchas veces nosotros conseguimos empleo por mismos colegas, por colegas de nosotros que han hecho el camino en ciertos hospitales y dicen, mira, yo sé que este también se graduó del hospital municipal, así que este es bueno. Yo también quiero que venga a trabajar conmigo como hospitalista. O incluso los mismos fellowships que son, después que uno termine medicina interna, nosotros podemos hacer subespecialidades en gastroenterología, en cardiología, en reumatología, en endocrinología, en diferentes, que incluso cuando hay un residente de nosotros que hace match en alguno de esos fellowships y dicen, contra, este de Puerto Rico es bueno, ¿no? De donde tú vienes, no hay más que quieran también solicitar este programa. Y así se crean esas vías para nosotros caminar. Si quieres podemos entrar en el ángulo de por qué los de Puerto Rico son buenos, pero eso es un tema bien complicado. Pero nosotros la diferencia es que como nosotros estamos tan acostumbrados a, y no estoy diciendo porque nosotros trabajamos en un sistema público, sino porque como nosotros estamos acostumbrados a hacer más con menos, cuando nosotros vamos a un hospital donde hay todos los recursos del mundo y tenemos siempre se destacan. Han practicado mucho más y eso, la experiencia con todos los que he hablado que han pasado por la experiencia, es la misma historia. O sea, en Puerto Rico se practica de verdad. O sea, las prácticas de algunos de estos hospitales, pues no digamos que no se le permiten hacer muchas cosas que en Puerto Rico el residente sí tiene que hacer. Incluso cosas que honestamente uno se pregunta si de verdad debería hacerle a un residente, pero es que pues hay que resolver.
Y a veces terminan siendo enfermeros, también terminan siendo ¿cómo se llama? Los escoltas, también limpian, lavan, pasan mapos, en boba. Por lo menos en esa misma parte mismo, y es lo que también yo agradezco también a los residentes, que yo he tratado de establecer una política con mis residentes de que si ellos ven algún problema, si algo que no deberían de hacer como residentes, speak up. Que si ustedes ven algo que está mal o algo que no está dentro de Sí, pero perdóname, pero tengo que decirte esto, también te permite una iniciativa que es lo que yo creo que está faltando a la generación nueva, y es que al tú ser un residente en Puerto Rico que básicamente haces falta, punto, haces falta y una demanda brutal, pues va a hacer falta de que gente como ustedes, y los voy a dejar ir ahora porque si no, imagínate, fuera a pagarle por hora no podría tener los chavos. Menos mal que son residentes todavía. Perdón, es que los residentes no ganan mucho, ¿verdad? Es parte del tema que son médicos ya, etcétera, etcétera. ¿Les llegaron a subir el sueldo finalmente? ¿O eso es un tema controversial y no podemos hablarlo? Porque yo me acuerdo que hubo un proyecto de ley para mejorarle las circunstancias económicas. Había muchas veces que el gobierno central, ¿verdad? No sé, el municipal, en ASEMA pasaban tiempo sin cobrar porque el Departamento de Salud, lo que hacían la nómina nueva, pasaba el año fiscal, era como contratación, y lo que entraban en el sistema pasaban meses sin cobrar. Recientemente hubo un aumento, que eso fue a la par cuando se dio el incentivo a los residentes a nivel del gobierno central, el famoso estipendio de $3,000 si te quedas en Puerto Rico. Pero eso también vino liderado de parte de que en UDH también los residentes, uno lo reclamó, eso fue hace como 2 o 3 años, que también estaban en la cuerda floja de que si se llegaba en probatorio o no. Gracias a Dios hicieron los ajustes pertinentes, y uno de ellos también era la parte de la remuneración económica. Ahí el Hospital Municipal de San Juan también tomó como se dice, su propia iniciativa de que, a la par de que las otras residencias también estaban aumentando el sueldo, para nosotros también nos aumentaron el sueldo por unos... Sí, cuando viene por hora, es básicamente por hora casi el mínimo. Yo sé que no, me vas a decir que no, Sí, pero el número es bajo. Ok, y eso precisamente quería hacer la última pregunta que quería hacerte. Es esto de que trabajan 36 horas corridas y que duermen en el mismo hospital. Eso se ha ido mejorando porque supuestamente se iba a reglamentar para que no, porque realmente ningún ser humano, por más buen médico que sea, ningún ser humano puede trabajar todas esas horas y no fallar. O sea, no importa, ni un robot puede hacer eso. ¿Eso ha mejorado o sigue siendo un problema que la profesión tiene que trabajar? Esa parte también dentro del hospital y la carga de pacientes en que tenga. Eso es algo que, por ejemplo, si yo tengo un residente que está de guardia por 24 horas, yo me aseguro de que él tenga un relevo, de que cuando termine ese turno a las 7:30 de la mañana, venga su otro residente que está en su equipo, que está a cargo del manejo del paciente, y lo vaya a relevar. Porque yo lo que no quiero como excusa es que tú tengas que estar pasando y evaluando pacientes más de las 24 horas suyas de trabajo, porque es un peligro tanto para el médico como para el paciente de que ese paciente sea evaluado por un médico que no ha descansado nada durante toda la guardia. Así que es injusto para ambas partes tú tener una persona de privada de sueño, que eso también es hasta un peligro, que llega a su casa, está guiando, y ponerse a evaluar pacientes cuando tienen que estar haciendo decisiones de vida o muerte. Así que yo siempre, como jefe de residente, trato de que ellos tengan un relevo y que los pacientes lo trate de ver un médico que esté descansado y que esté en todas sus capacidades para tomar decisiones de vida o muerte. Gracias. Gracias a los éxitos y gracias por el interés en quedarse aquí en Puerto Rico. Qué bueno que podemos contar con ustedes. ¿Te quiere decir algo, doctora? Sí. Venga, a ver. Sorry, José. Ok. Voy a contar de nuevo para que pueda buscar el punto de edición en 3, 2, 1. ¿Metieron las patas en algo? Se portaron bien. Dávila, te felicito porque nunca dijiste el primer regaño que yo te di. Pero parece que usted regaña fuerte. ¿Qué te puedo decir? Yo no regaño fuerte. Yo... Eso es lo que ellos lo entienden así. Ok. No, yo los regaño, pero realmente yo los regaño cuando yo, ¿verdad? Conscientemente no hicieron lo correcto, pero también ellos te pueden decir que yo los defiendo como gato boca arriba a mis residentes y que yo me preocupo porque ellos coman,
porque ellos descansen, o sea, pues esto es una balanza. Y ellos saben que ellos son mis 33 hijos, pues son 33 residentes, aquí conociste 4, pues son 33. Y yo, pues, me aseguro que estén alimentaditos, todas esas cosas. ¿Ha tenido que sacar alguno? ¿Alguno que no del grado? Hay un, Mira, res- igual, sí que hay digan, un no sé. médico actualmente que no me quiere mucho, porque realmente en un momento dado yo tuve que ejercer, ¿verdad? La autoridad. La autoridad, y obviamente para tú votar a alguien es bien difícil. O sea, es bien difícil. Hay muchas leyes que los protegen a ellos, pero yo documento las cosas. Obviamente pasó esto y lo documento, pasó esto y lo documento. Y esta persona no lo votamos, él renunció porque se dio cuenta solito que él no podía seguir en la residencia, o sea, pero me hacía cada cosa y bueno, eso Bueno, hay yo... gente que no tiene la vocación, punto. Sí, o sea, no, y esas cosas yo las paso también a nivel administrativo y los paso a la DO, o sea, esas cosas, cuando yo identifico, básicamente yo empiezo a escribir y dejo a la directora del programa, a la DO que tomen, ¿verdad? Y eso es con el ACME, pero nosotros nos tenemos que regir por el ACME. O sea, yo empiezo el escribir. Lo demás, ellas tienen que analizar, evaluarlo, todo. Pero sí han habido casos en donde hemos tenido residentes, ¿verdad? Que hemos tenido situaciones. por si acaso, Accreditation Council for Graduate Medical Education. Y yo, ACGME no es de los Tiny Toons. No es ACME. ok. Marca ACME. No es marca ACME. ACME. Ajá. ACGME. SGM, sí. Mm. Básicamente yo quiero decirlo, ¿verdad? Al pueblo de Ellos Puerto saben de los Rico. Tiny Toons, ¿verdad? Lo que estaba hablando. ¿Usted no sabe de los Tiny Toons? Lo que pasa es que todas las cosas de los Tiny Toons eran marca ACME. La dinamita era marca ACME, el correcamino, el coyote. Esto por aquí una G en el medio. Que tú sabes que yo me paso... No veo mucha televisión y pues... No sé, pero yo sabes. qué, doctora, eso Pero fue cuando nada. éramos niños. Ah. Son muchos años de eso. Tranquilo. Después que se me olvidó. Está bien, tranquilo. Ok. Pero nada, para cerrar, ¿verdad? Yo le quiero decir al pueblo de Puerto Rico que aquí hay diferentes residencias en Puerto Rico. Está San Lucas, está Mayagüez, está Centro Médico, estamos nosotros en el Hospital Municipal y nosotros estamos trabajando arduamente para educar a médicos que sean humanos, porque eso es lo más importante para nosotros, que sean unas personas sensibles, ¿ok? Estamos educando a líderes y lo que estamos fomentando es que se queden aquí en Puerto Rico. O sea, nosotros estamos como Attending haciendo una inversión para el futuro de Puerto Rico, porque en algún momento dado, yo la semana que viene cumplo 47 años, yo no voy a durar toda la vida. Yo estoy preparando médicos para de aquí a 20 años, cuando yo me retire, yo tenga quien me atienda y haya médicos en Puerto Rico de diferentes especialidades. Yo creo que no se va a retirar en 20 años. Pero nada, eso es mi opinión. Es que además, con las cosas que usted hace de anti-aging, pues. Oye, pero ser su paciente de aquí a 20 años. Sí, es verdad. Tú tienes razón. Vamos a prolongar la vida en vez de dilatar la muerte. Gracias, Sí. doctora. Gracias. Gracias, doctores. Gracias, un placer el mío. Gracias por lo que hacen y genuinamente por salvar vidas.